Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Cosas que nos impiden escuchar a Dios. No puedes escuchar a Dios si tus oídos están escuchando otras voces. Si tu mente está llena de otros pensamientos que están constantemente en altavoz ahí dentro de ti mismo. Si estás lleno de preocupaciones, planes y actividades particulares, no podremos escuchar la voz de Dios. Si estás muy pendiente de la radio, la televisión, el YouTube y las redes sociales y otro tipo de cosas, va a ser muy difícil que puedas realmente escuchar la voz de Dios por una sencilla razón. Porque tu línea de comunicación estará ocupada. Quizá Dios estará marcando a tu número de teléfono y le esté sonando el timbrecito del tú, ocupado. No hay manera de llegarte porque estás ocupado, tienes demasiadas cosas, estás pensando en otras cosas y no estás dando el espacio realmente a la voz de Dios. Por eso tenemos que aprender a eliminar las distracciones, cosas que nos distraen de escuchar la voz de Dios y de ponernos en ese contacto permanente con la voz de Dios. Jesús dice en Lucas capítulo 8 versículo 7 lo siguiente: otras semillas cayeron entre espinos, las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. Este tipo de tierra con espinos fue en realidad sembrada con un cultivo que nació y comenzó a crecer, comenzó a salir adelante. Pero en la medida que también iba creciendo la planta, también iban creciendo los espinos. Es decir, había una competencia allí, había una invasión allí de espacios que no permitían que la plantita pudiera crecer a libertad o a gusto. Entonces estos espinos empiezan a crecer alrededor y los espinos empiezan a ahogar las plantas que habían sido plantadas y finalmente terminan muriendo y no dando fruto. Jesús explica el significado de esta imagen. En Lucas capítulo 8 versículo 14 dice lo siguiente: las semillas que cayeron entre los espinos y representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Según este texto, hay tres cosas fundamentales que no permiten que tengamos una relación directa con Dios en el término de escucha y obediencia, o lo que Dios quiere sembrar al interior de nuestras vidas por medio de su palabra. La primera es la preocupación. Las preocupaciones realmente son espinos, son como hierba, como maleza que crece y que aparece de por sí. Nadie puede decir que un día lo puede pasar sin una preocupación. Las preocupaciones aparecen, no hay que sembrarlas, no hay ni siquiera que meterse en ellas, ellas vienen solas. Y cuando nosotros nos ocupamos solamente de resolver estas preocupaciones a nuestra manera y no pedir la ayuda y la intervención de Dios, entonces estas presiones de la vida hacen difícil oír y poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Demasiado preocupados, demasiado ansiosos, demasiado estresados y no tenemos el espacio para avanzar en el Señor. La Biblia dice que debemos dejar todas esas preocupaciones en las manos de Dios y que Él va a tener un cuidado especial de nosotros. Lo segundo que dice la Biblia, o este pasaje que impide esa comunicación con Dios directa, es el amor por las riquezas. A menudo todo lo que nosotros hacemos de una u otra manera está relacionado con dinero y con riquezas, o sea que tengamos o que no tengamos, pero está relacionado. Generalmente estamos pagando cuentas, estamos ocupados intentando cuadrar el presupuesto, intentando mejorar nuestra condición de vida, algunas veces intentando pues ganar un poco más de dinero para comprar aquello que siempre hemos anhelado comprar, tan ocupado de ganarnos la vida que nos olvidamos de vivir la vida misma y por eso nos desconectamos de Dios, por eso queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos olvidamos que el gran proveedor es Dios, por lo tanto no deberíamos estar obsesionados y apasionados por las riquezas, sino deberíamos estar en contacto con el que es el dueño y el que produce realmente las riquezas en nuestra vida y Él podría
o puede ayudarnos de una manera pues dinámica y de una manera muy muy especial. El tercer elemento que aparece en el texto y que dice que puede impedir que nosotros realmente tengamos esa comunión y esa comunión con el Señor es la búsqueda del placer. Ahora, no hay nada malo con el placer, pero debemos de ser cuidadosos en que no nos preocupemos tanto persiguiendo el placer y la diversión que nos olvidemos de Dios y de los planes para nuestra vida, ¿sabe? Hay gente que quiere vivir una vida metida en el tema de la diversión, del placer y una cantidad de cosas, y eso no está en todo el sentido de la palabra mal. El problema es cuando eso desplaza la relación con Dios, cuando eso desplaza los tiempos de buscar a Dios. No es malo que Dios te bendiga y consigas un lugar donde ir un fin de semana a pasarlo con tu familia. Lo que sí está mal es que por estar en ese lugar te olvides completamente del Señor y ya la búsqueda de Dios pase a un segundo o un tercer lugar. Debes siempre de estar allí en esa disposición de buscar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. No tienes que cultivar las espinas, ellas crecen solas. Esos espinos que ahogan la palabra de Dios en nuestra vida, ellos van a crecer solos, crecen automáticamente. De hecho, los espinos son una señal de negligencia. Los espinos son maleza. Cuando tú tienes un jardín y no lo limpias, entonces la maleza empieza a pasar por encima del jardín, pero eso no es culpa del jardín, eso es culpa del jardinero, del dueño del jardín, que negligentemente no quita las malezas, no arranca los espinos. Entonces, si hay espinos en tu vida que están impidiendo tu comunión con Dios, es responsabilidad tuya y responsabilidad mía arrancarlos, quitarlos, para que podamos mantener una comunión directa con nuestro Padre y podamos recibir siempre de Dios lo que Él nos quiere dar a nosotros. Entonces, los espinos en la vida espiritual evidencian que no estás cultivando una verdadera relación con Dios, que andas muy afanado y buscando otras cosas menos la presencia de Dios. Entonces necesitas quitar esos espinos, necesitas dejar tus preocupaciones y tus ansiedades en las manos del Señor y preocuparte tanto por mantener una comunión directa con el Padre Celestial para que puedas recibir todo aquello que Dios tiene para ti. El gran desafío de hoy entonces es a mirar ese jardín, a saber qué cosas están impidiendo mi comunicación con Dios y simplemente empezarlo a evacuar, a dejarle cosas a Dios que Él me puede ayudar y a depender mucho más de mi Padre Celestial, recibiendo su palabra y obedeciéndola y teniéndola en cuenta de una manera muy categórica. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.